Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en uno de los autores más reconocidos de la literatura universal, Fyodor Dostoyevsky, con su Crimen y Castigo. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Partiendo de un original titulado Los borrachos, concebido para tratar el tema del alcoholismo en la familia, Crimen y Castigo, que aquí ofrecemos en una nueva traducción de Fernando Otero Macías, fue escrita por Dostoyevsky en una época de deudas y penurias muy particular. Acababa de morir su hermano, tenía que ayudar a mantener a su viuda e hijos, estaba también escribiendo El Jugador, y se vio obligado a recurrir, ante la negativa de otros, al editor de la revista El Mensajero ruso, con quien estaba enemistado. Allí la publicó en 1866 y hoy es, incuestionablemente, su obra más conocida. La relegación del alcoholismo a un segundo plano puso, sin embargo, en primera línea a Raskolnikov, uno de los mitos de la literatura del XIX, un joven de 23 años, inteligente, cultivado y extraordinariamente bien parecido, pero andrajoso, dejado, negligente con sus estudios y tristemente alojado en un cuartucho. Desde el principio acaricia el plan de robar y matar a una mezquina usurera, pensando que su despreciable moralidad y el buen servicio que podría dar a los bienes robados justifican el crimen. Una vez cometido, sin embargo, nada sale según lo previsto. El crimen se revela escasamente monumental, el criminal oscila entre la arrogancia, el cansancio y el delirio, y tal vez no se salve de la investigación policial. Tiene el joven el talento de pronunciar en su medio una nueva palabra, como a veces pretende, o es un piojo esteta, y nada más. En el deambular de Raskolnikov por San Petersburgo, en sus idas y venidas, en sus vueltas y más vueltas, hay un extravío literal, aunque al final revele tener, como la propia novela, un rumbo, una recóndita meta. Análisis. Crimen y Castigo es una novela del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, y está, bien, a secas. Este intento de análisis será diferente a los que normalmente hago, ya que tendrá una sección con spoilers y otra sin ellos. No se preocupen, cuando llegue la segunda sección lo avisaré. La historia nos pondrá en la piel, principalmente, de Rodion Romanovich Raskolnikov, un joven de 24 años, solitario, al cual no le gustan las multitudes, que ha tenido que dejar sus estudios en Derecho por falta de recursos económicos y que vive en un cuartucho en San Petersburgo, mismo que no puede pagar y está totalmente endeudado con su casera. Después de que Raskolnikov nos revele que tiene un proyecto de características nefastas, se dirige a ver a una anciana, a la que ya había visto un mes antes, con la intención de empeñar unas cosas para conseguir dinero. La anciana, de nombre Aliona Ivanovna, es una usurera, es decir, presta contra interés. Estas visitas a la anciana le sirven a Raskolnikov para recabar información para llevar a cabo su plan, que ya lleva un mes pensando. Este plan, en principio, consiste en robarle a la usurera. Sin embargo, a pesar de ya haberlo pensado bastante, sigue teniendo dudas de ejecutarlo. Y, cavilando por la calle, se dirige a una taberna. Ya en el sitio, Raskolnikov se topa con un funcionario de nivel medio, de nombre Semyon Zaharovich Marmeladov, que tiene una esposa y 5 hijos, sumidos en la miseria y la enfermedad, producto de su alcoholismo. Su vicio ha llegado a tal grado que ha despojado a su esposa de todo lo materialmente intercambiable por dinero para seguirse alcoholizando. Después de esta conversación, Raskolnikov acompaña a Marmeladov a su casa y, antes de irse, le deja unas pocas de las monedas que tiene para que las aprovechen. Al día siguiente, Nastasia Petrovna, la criada de la patrona, de nombre Praskovia Pavlovna, en cuya casa renta un cuarto Raskolnikov, despierta a este y le dice que la patrona lo quiere denunciar porque no paga la renta ni desocupa el cuarto. Raskolnikov le contesta que piensa ganar una fortuna de golpe, que no se preocupe. Además, la criada le dice que ha recibido una carta de su madre, de nombre Pulgeria Alexandrovna Raskolnikova. En la carta se nos revela que Raskolnikov dejó sus estudios de Derecho por falta de recursos, que su hermana, de nombre Avdotia Romanovna Raskolnikova, se endeudó pidiendo un anticipo de su salario como institutriz para ayudarlo con sus gastos. Empero, el señor de la casa, de nombre Arkady Ivanovich Svidrigailov, se enamoró de ella, pero la esposa, de nombre Marfa Petrovna Svidrigailova, los descubre, le echa la culpa a ella y la corre de regreso a su casa. Además, por si fuera poco, Marfa difama a Avdotia por toda la región y a nivel social la condenan a ella y su familia.
Sin embargo, Svidrigailov decide contarle toda la verdad a Marfa y esta perdona a Avdotia. Después de todo lo anterior, Avdotia rechaza regresar a ser institutriz, y resulta que ahora se va a casar. El futuro esposo, de nombre Piotr Petrovich Lusin, es un tipo importante, de profesión abogado y que pronto se trasladará a San Petersburgo para establecerse laboralmente ahí. Adicionalmente, la madre quiere que Raskolnikov se convierta en su secretario personal, para que él pueda regresar a sus estudios de derecho. Empero, Raskolnikov no le cree absolutamente nada a su madre sobre lo que está sucediendo y no quiere que se lleve a cabo la boda, ya que considera que todo es un plan de su madre para ayudarlo económicamente, mediante el sacrificio de su hermana. Raskolnikov comienza a tener sueños raros, que son una especie de premonición sobre el crimen que cometerá, aunque, en el fondo, sigue dudando si llevarlo a cabo o no. Después, en una taberna, Raskolnikov escucha una conversación en la que se entera que Elizaveta Ivanovna, hermanastra de Aliona, es tratada mal por la usurera. Además, se entera en otra conversación, pero ahora en un mercado, que Elizaveta no estará en su casa. Por ende, la anciana estará sola y él podrá llevar a cabo su plan. Después de haber obtenido la anterior información, Raskolnikov comienza los preparativos para llevar a cabo su crimen, consigue un hacha y hace lo necesario para poderla llevar escondida sin que nadie se pueda dar cuenta. Él no ve lo que hará como un crimen, quizás sea porque no se considera enfermo, ya que solo los enfermos pueden cometer tales actos, o quizá es porque lo ve como un acto de justicia. Y, con todo y que sigue dudando, acude a ver a la usurera. Sin profundizar en lo psicológico de la narración del crimen, Raskolnikov, pálido y sumamente nervioso, asesina a la usurera mediante golpes en la cabeza con el lomo del hacha. Sin embargo, momentos después, llega Elizaveta y lo descubre, por lo cual, también tiene que matarla. Después de cometer los crímenes, Raskolnikov sospecha de cualquier ruido, piensa que cualquier mínimo movimiento que perciba podrá delatarlo. En esto estaba, cuando llega alguien y llama a la casa mediante una campanilla, que es como se solía llamar a la anciana. Este es un detalle importante, y, por si fuera poco, también llega otro sujeto. Ambos se dan cuenta de que la casa está cerrada por dentro, ya que han echado el pestillo por dentro, otro detalle importante y simbólico, lo que significa que hay alguien adentro. Uno de ellos, producto de que se está preparando para juez de instrucción, percibe que está sucediendo algo muy raro, y asume que a la anciana le ha pasado algo. Por ende, uno de los sujetos se queda en la puerta y el otro va en búsqueda del portero para pedirle ayuda. Al final, producto de la desesperación, el que se quedó en la puerta también decide ir en búsqueda de ayuda, lo que le brinda a Raskolnikov la oportunidad de salir de la casa. Raskolnikov todo el tiempo piensa que lo van a descubrir. Empero, logra salir del edificio sin que aparentemente nadie lo vea. Parece que todo ha salido a la perfección, aunque, derivado de su miedo, nerviosismo y de los imprevistos con la hermanastra de la usurera y los dos sujetos que aparecieron repentinamente, no pudo llevarse mucho del botín que tenía la anciana en su poder. Creo que es todo lo que les puedo decir de la trama sin caer en spoilers. Ahora sí, podemos pasar a otras cosas. En términos narrativos, la novela está narrada en tercera persona, pero tiene monólogos internos insertados, de los cuales su forma es bastante interesante. Sin embargo, a la obra, a mi juicio, se le ven las costuras, ya que tiene algunas conveniencias narrativas para generar tensión dramática. Para no caer en spoilers, solo mencionaré un par. Por un lado, están las conversaciones que escucha Raskolnikov, tanto en el mercado como en la taberna, en las que se entera de información crucial que lo impulsa a cometer el crimen. Es decir, no es información que él activamente estuviera buscando, simplemente se la encontró por ahí, bastante conveniente. Por el otro, la llegada justa de la hermanastra después de haber cometido el crimen y la llegada de los otros dos sujetos. Aunque, estos informan al lector, convenientemente, que fueron citados por la usurera en la conversación que tienen tras la puerta. Hay otras tres conveniencias que considero un poco más graves, aunque estas serán tratadas en la sección con spoilers. Por otro lado, la narración oscilará, principalmente, por tres frentes. En primer lugar, y como es obvio, está la trama principal, que es la de Raskolnikov. Esta se basa en la interacción de los personajes que tienen que ver de forma directa o indirecta con el crimen, quiénes son los sospechosos, cómo fue cometido, las posibles pistas y la investigación. Evidentemente, junto a la paranoia y aparente enfermedad que todo esto le causa, además de la culpa, a Raskolnikov.
En este sentido, y sin caer en spoilers, las conversaciones entre Raskolnikov y cierto personaje son magníficas, por el nivel de escritura psicológica, deducción y manipulación que destila la pluma de Dostoyevsky. Concuerdo con la gente que considera que estas interacciones son lo mejor de la obra. En segundo lugar, está la subtrama de Avdotia. Esta va, a grandes rasgos, de cómo la quieren conquistar, literalmente, y de la verdadera naturaleza de los sujetos que la pretenden. En tercer lugar, está la subtrama de Marmeladov. Esta, en resumen, va de los impactos del alcoholismo en él y su familia. Estas dos subtramas, sostengo, contienen, a nivel simbólico, sus respectivos crímenes y castigos, pero, decirlos, sería caer en spoilers. Además, las tres tramas se estarán tocando de forma constante, pero la fundamental es la de Raskolnikov. En términos de contexto, cuando Dostoyevsky escribe Crimen y Castigo, Rusia vive inmersa en la etapa de reformas políticas y sociales que caracterizaron el reinado del zar Alejandro II, de 1855 a 1881, especialmente su primera fase, cuyo resultado más palpable fue la abolición del régimen de servidumbre en 1861. No obstante, el impulso reformista, muy debilitado a raíz del levantamiento nacional polaco, la llamada Insurrección de Enero, de 1863 a 1864, se fue diluyendo paulatinamente. Estas reformas también impulsaban el progreso de la Rusia fundamentalmente campesina. En este sentido, el telón de fondo de la obra es la dialéctica campo-ciudad que, mediante el progreso, exacerba las contradicciones de esta relación. Es decir, la ruptura de la comunidad en pos del individualismo, la agudización de la desigualdad entre ricos y pobres, sobre todo, en términos socioespaciales entre la gente que vive en San Petersburgo y la que llega a esta urbe de las zonas rurales. De lo anterior, se sucede una reflexión interesante acerca de uno de los temas del subtexto de la novela, que es la naturaleza del crimen. Por un lado, se habla de cómo han incrementado los crímenes por parte de la clase baja, entre comillas, derivado del incremento de la pobreza. Es decir, el crimen, en términos fenomenológicos, es producto de la anormalidad social y es una protesta por la falta de bienestar. Por el otro, el crimen es producto de la naturaleza humana, que puede tener muchas razones para llevarse a cabo, no solo las sociales. Para finalizar la parte sin spoilers, he de decir que, si están pensando que la obra se limita únicamente al desarrollo psicológico de Raskolnikov tras cometer el crimen, es un pensamiento miope, ya que la obra es más que eso. Empero, esto solo lo puedo mencionar en la parte con spoilers. Así que, allá vamos. Pero antes, hablemos de algunas cuestiones de la trama y de las convenciones narrativas que me faltaron de mencionar. Regresando a la trama de Raskolnikov, y a pesar de no tener dinero, ayuda a la gente con lo poco que tiene. Esto no es una cuestión de redención, ya que lo hacía desde antes de cometer el crimen. Después de haber cometido el crimen, se comienza a desarrollar la paranoia en Raskolnikov. Es decir, piensa que en cualquier momento lo van a descubrir. Considera que tal vez dejó una pista que lo va a delatar. Esto desata su tormento y decide desaparecer todo posible rastro que lo pueda incriminar, incluidas las cosas que robó. Llega hasta a confundir nombres de los personajes. Considera que todo mundo lo sigue y lo observa. La culpa lo pone en un estado similar a la enfermedad. Comienza a mal dormir, tener pesadillas y delirar hablando de cosas alrededor del crimen. Considera huir porque asume que ya se han enterado de todo, que hay policías por todos lados y lo están vigilando. Se llega a olvidar de las cosas que vive en el día a día, etc. Todo lo anterior lo lleva a cometer varios errores, entre ellos, y los que considero más importantes, es que parece que todo el tiempo quiere confesar lo que hizo, dado que no puede soportar la carga de la culpa, y, sin quererlo, comienza a soltar una especie de pistas que despiertan la suspicacia de algunos personajes, al grado de que estos empiezan a considerar que él es el criminal. Y estas pistas llegan a oídos de Porfiri Petrovich, el policía que está a cargo de la investigación sobre el asesinato de la anciana usurera. Y, el otro gran error que comete Raskolnikov es que se le ocurre la magnífica idea de acudir a la escena del crimen. Todo esto llegará a un punto en que estos errores jugarán en su contra. La razón por la cual mencioné todo lo anterior es que, quizá, una de las críticas que se le pueden hacer al texto, en lo que a la trama de Raskolnikov se refiere, es que se siente repetitiva. Sí, la intención de Dostoyevsky es hacerle sentir al lector todo el peso psicológico de lo que significa terminar con la vida de una persona.
Empero, esta especie de dialéctica, que establece el autor entre los impactos en la salud de Raskolnikov y sus lapsos de lucidez, solo se siente como un ir y venir de un estado a otro, sin avance sustancial en el desarrollo contradictorio del personaje, hasta el final de la novela, lo que se percibe monótono. Paréntesis. Y, hablando del final, este lo considero malo, pero es algo que abordaremos más adelante. Aunque, eso sí, y como ya lo había mencionado en el apartado sin spoilers, los momentos de drama psicológico que se suscitan en los diálogos entre Raskolnikov y Porfiri Petrovich son soberbios. Pasemos ahora a la trama de Avdotia. Después de que Avdotia y la madre llegan a San Petersburgo, se aparece Luzin, el pretendiente de Avdotia, y se sucede un enfrentamiento entre este y la familia. Luzin es el hombre que salvará a Avdotia de la pobreza, aunque, en el fondo, solo quiere a una mujer sumisa que haga todo lo que él quiera. Afortunadamente, y gracias a la intervención de Raskolnikov, la madre y Avdotia se dan cuenta de la verdadera naturaleza de Luzin y lo mandan al carajo. Aunque, este no se quedará de brazos cruzados e intentará culpar a alguien de un crimen, con el objetivo de dejar mal parado a Raskolnikov con su familia y que él se convierta en el salvador de ellas. Empero, recibirá su justo castigo. Por otro lado, reaparece Svidrigailov y también intentará conquistar el corazón de Avdotia e igual intentará cometer un crimen, pero igualmente recibirá su merecido castigo. Este personaje es bastante claroscuro, ya que se rumorea que él mató a su esposa, misma que falleció en circunstancias extrañas, además se le acusa de haber ultrajado y asesinado a una niña, pero, por otro lado, también ayuda a la gente, especialmente a unos personajes en particular. Esto último, parece que lo hace en búsqueda de redención. Pasemos, por último, a la trama de la familia de Marmeladov. Lamentablemente para la familia de Marmeladov también recibe su castigo y termina feneciendo atropellado. Y, una vez más, lamentablemente para su familia, esto no es lo único que pasará, ya que su esposa y sus hijos sufren el castigo de su crimen, el alcoholismo. Aunque Raskolnikov los ayuda con lo que tiene y puede, eso no evita que la familia sienta los embates de la pobreza, al grado de quedarse sin hogar por no poder pagar la renta y vivir otro deceso. Aunque, al final, parece que han pagado su justo castigo y reciben la redención. Ahora sí, podemos pasar a las otras conveniencias narrativas que, a mi juicio, encontré. La primera sucede después de que Raskolnikov comete el crimen. Resulta que, al día siguiente del crimen, Raskolnikov recibe un citatorio de la policía, y, como es normal para el estado del personaje, piensa que ya lo han descubierto, lo que provoca una buena y, sobre todo, conveniente tensión dramática. Sin embargo, resulta que el citatorio es para avisarle que su casera lo ha denunciado por no pagar la renta. Ahora bien, lo que es verdad es que, como mencioné en la parte sin spoilers, Raskolnikov ya había sido avisado, por parte de la criada de la patrona, que ésta lo iba a denunciar por no pagar la renta. Empero, que justo un día después del crimen haya recibido el citatorio policial, me sigue pareciendo demasiado conveniente. La segunda sucede cuando Raskolnikov se entera de que han detenido a los dos sujetos que llegaron a la casa de la anciana usurera justo después de que había cometido el crimen. ¿Adivinen cómo es que se entera de este hecho? Sí, en la misma citación con la policía. Esto, a mi juicio, es una seria conveniencia narrativa, ya que es en este primer encuentro con la policía en el que Raskolnikov mostrará los evidentes impactos psicológicos por el crimen cometido, abriendo la primera puerta a la suspicacia del agente encargado de investigar el crimen. La tercera, y peor conveniencia narrativa que encuentro, es cuando Svidrigailov, convenientemente, escucha las conversaciones entre Sonia y Raskolnikov, particularmente la segunda, donde el segundo le confiesa a la primera los dos asesinatos que cometió. Aunque es verdad, esta información no tiene mucho peso dramático para la trama de Raskolnikov, cosa que abordaré más adelante, aunque sí para la hermana, ya que Svidrigailov intenta manipularla para conquistarla, literalmente, pero no lo consigue. Ahora sí, pasemos a lo sustancial de la obra, el subtexto. Raskolnikov escribe, en su época de estudiante de Derecho, un provocador artículo que leen varios personajes, entre ellos, Porfiri Petrovich. En dicho texto, Raskolnikov sostiene que los criminales, por así decirlo, de poca monta, cometen estos actos porque están enfermos. Sin embargo, se pone más perverso aún, tirándole al fascista, ya que sentencia que el mundo se divide en dos tipos de personas. Por un lado, las personas ordinarias, quienes deben apegarse a la ley y limitarse a sus funciones biológico-reproductivas.
y, por el otro, las personas extraordinarias, los talentosos seres que poseen el derecho de cometer todo tipo de crímenes, siempre y cuando estos beneficien a la humanidad. Como ejemplo de estos últimos, se puede poner a los científicos, cuyos experimentos pueden llevar a grandes descubrimientos, independientemente que esos actos se cobren vidas humanas. Si esto no les suena familiar, basta con revisar un poco de la práctica nacionalsocialista en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, esto no lo vivió Dostoyevsky, pero sí estuvo bastante en contacto con la ideología alemana producida antes de la Primera Guerra Mundial y que sería de larga influencia en esta y la Segunda Gran Guerra. Volviendo a lo que nos ocupa, y a pesar de que Raskolnikov le declara a Sonia que, en principio, mató y robó para poderse pagar la universidad y tratar de asegurarse un mejor futuro de forma independiente de su familia, solo mató a un piojo, refiriéndose al carácter usurero de la anciana, que vivía chupándole la sangre a los pobres con base al interés, y que, aunque humano, un simple piojo, al fin y al cabo. Empero, y a pesar de que, en principio, se lo negó a Porfiri Petrovich cuando éste se lo preguntó, la realidad es que Raskolnikov sí se percibía a sí mismo como una persona extraordinaria, pero, contrario a su percepción, se descubrió como un simple piojo más, ya que no pudo soportar el peso de la carga de conciencia de sus actos, o, mejor dicho, la culpa del pecado cristiano. A este punto volveremos más adelante. Por otro lado, y es una de las cosas que, a mi juicio, están muy poco trabajadas en el texto, está el tema del poder. En este sentido, uno podría pensar que Dostoyevsky se refiere al poder, entre comillas, de sostener la carga de conciencia por el crimen cometido, para así demostrar que se es un hombre extraordinario. Sin embargo, es curioso que, en la explicación de su propio artículo, Raskolnikov menciona el nombre de Napoleón varias veces, como aquel hombre que todo se le permite y se le permite no porque sea un hombre extraordinario, una especie de encarnación del espíritu absoluto hegeliano, sino, sobre todo, porque es un hombre de poder. Esta transformación cualitativa de la postura del personaje, a mi juicio, no está psicológicamente bien desarrollada en Raskolnikov. Máxime, cuando se introduce un tercer elemento, la moral cristiana. Ahora sí, podemos hablar del final de la novela. En algunas de las interacciones con Sonia, Raskolnikov y esta leen y reflexionan sobre algunos pasajes de la Biblia. Este hecho, aparentemente inocuo, repercutirá sustancialmente al final de la obra, ya que, cuando Raskolnikov le confiesa su crimen, Sonia le dice que todo fue resultado de que el diablo influyó en su comportamiento y Raskolnikov le dice que es un malvado, un cobarde y que no puede más con la culpa. En este punto, uno podría pensar que Dostoyevsky solo está utilizando la moral cristiana como catalizador para que Raskolnikov se entregue, ya que, como sabemos, para estas alturas Svidrigailov ya se había suicidado, pero Raskolnikov no lo sabe. Es más, de este hecho Raskolnikov se entera cuando justo va a confesar lo que hizo, y, al enterarse, se retracta y se va de la comisaría. Empero, afuera estaba Sonia, y, al verla, Raskolnikov decide siempre sí entregarse, aludiendo a la influencia ineludible de la moral cristiana en Raskolnikov al final de la obra. Lo que transforma a la obra, ya no en el tema del castigo, sino en la posibilidad de la redención de los pecados a través del sufrimiento físico, ya no psicológico, que padece Raskolnikov durante el tiempo que permanecerá en Siberia. Y, finalmente, coronando todo este escenario, está el sentimentalismo barato que se muestra en Siberia, cuando, mediante el sacrificio y sufrimiento físico cristiano, Sonia y Raskolnikov se descubren mutuamente enamorados uno del otro. Para terminar con esta sección, y para los que hayan leído la obra, ¿no les parece que en esta novela las mujeres quedan muy mal paradas? A todas les pasa algo feo, a la madre y a la hermana de Raskolnikov, a la esposa del borracho, a Sonia, a la esposa de Svidrigailov, creo que ninguna se salva. Por último, la versión que pude leer de Crimen y Castigo es la editada por Alba, con traducción de Fernando Otero Macías, con 640 páginas y con poco menos de 200 pies de página que ayudan al lector a ponerlo en contexto, pero, principalmente, a darle conocimiento sobre conceptos en ruso que se manejan en la obra. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, qué te pareció la lectura, o, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.